El título de este mensaje es El sentir de Cristo en la tentación. El cristiano debe aprender a vencer la tentación con la misma actitud y la misma estrategia de Cristo. Debe aprender a resistir al diablo con la palabra y debe aprender a someterse a la voluntad de Dios. Mire, el diablo es real. La mayoría de la gente piensa o se da la idea que el diablo es simplemente el símbolo del mal, pero el diablo es un ser verdadero, un ser que no tiene piedad de nadie. Él anhela la destrucción de cada ser humano, especialmente de los cristianos. Él quiere destrozar su matrimonio, quiere destrozar su testimonio, quiere que sus hijos sufran, se pierdan, y él se arrasa a la gente llevándose a la condenación. Lo más que él puede hacer en este mundo, él lo está haciendo. La tentación es una realidad en la vida cristiana. Escuche esto, nadie aquí es exento de la tentación del diablo. La tentación no respeta género, no respeta geografía, no respeta la edad. Hay un predicador muy famoso que ya fue con el Señor. En una junta de muchos pastores le preguntaron: pastor fulano, usted que ya tiene casi 92 años, cuéntenos, por favor, ¿cómo se siente entonces ya no tener que estar batallando con la lujuria y la tentación? Él tomó un tiempo para responder, se puso de pie y dijo: busquen a otro más viejo que yo, porque yo todavía siento. Es que a veces pensamos nosotros que cuando llegamos a cierta edad ya no hay tentación. Es más, muchos de nuestros jovencitos están siendo tentados ahorita mismo. Les he contado que iba a una piscina a evangelizar y unos niños iban a la piscina, iban corriendo ahí arrastrando sus toallas. Y los detuve a los 3 niños. Dije: oye, ¿a dónde van? Vamos a nadar. Dije: antes de que vayan a nadar, imagínate que te ahogaras el día de hoy. Estaré seguro que irás al cielo con Dios. Se le abrieron los ojos. Les empecé a compartir el evangelio y les dije: imagínate, Jesús es el Hijo de Dios. Dios dio a su Hijo. Imagínate que un día tuvieras un hijo. Y me dijo él: ya tengo. ¿Cuántos años tienes? Digo: tengo 13 años. ¿Y ya tienes un hijo? Sí. Le dije: no te hagas, estoy en serio, estoy hablando cosas de verdad. Y dijo el que estaba a su lado: no es verdad, ya soy tío. Yo miré a ese niño de 13 años. Usted podía ver a ese niño, lo miraba de abajo hacia arriba, todo despeinado, tenía saliva en su boca, no se había sonado bien la nariz, los zapatos llenos, las agujetas desamarradas, tenía una camisa de Bob Esponja, pantalones cuadrados. Y este ya era un papá. La tentación es real aún para hombres y mujeres. Se oía mucho de muchos hombres adulterando, pero hoy se oye de muchas mujeres también cometiendo adulterio. La tentación es real. No respeta género. Hombres como mujeres enfrentamos la tentación. Y el diablo usa la tentación muchas veces de pruebas diversas para alejarnos del propósito de Dios. Y me acuerdo un muchacho decía: si me da comezón me voy a rascar. O sea, si se me ofrece una mujer, tengo que ir con ella. Pero esa es la tentación que el diablo usa. Él nos atrae al pecado. Mire, Satanás nunca viene atacando. Él siempre hace o nos convence que usted y yo mismo nos pongamos la soga en cuello. Es como la manera que Satanás funciona, es dándonos especialmente lo que usted más anhelamos o nuestra debilidad. Él las conoce y Él sabe entonces cómo atraer y cómo atraer. Había un rey en el área de Francia hace muchos años. Cuando su padre murió, él llegó a ser el rey, pero su hermano menor levantó un golpe de estado y lo destronó. Y él se puso como rey. Pero él sabía que no podía matarlo, porque si mataba a su propio hermano, entonces le iba a causar muchos problemas porque tenía asuntos políticos. Entonces él permitió a su hermano vivir y lo dejaba en una habitación dentro del palacio. Pero su hermano tenía una tentación. A él le gustaba comer mucho. Entonces era un hombre enorme, muy grande. Estamos hablando 400 libras, grande, un hombre muy grande. Y su hermano le dijo a él y dijo al pueblo: mi hermano es libre, él puede irse cuando él quiera.
E hizo una trampa, puso una puerta muy angosta. Y él dijo, cuando él quiera salir, es libre. Pero no podía salir. Tenía que hacer algo que muchos de nosotros hemos intentado toda nuestra vida. Y su hermano era muy sutil. Cada día le mandaba muchos pasteles y panes y comida, le llenaba su habitación de tantas cosas. Él tenía que resistir la tentación, pero no podía. Duró más de 15 años encerrado en esa habitación. Hasta que vino otro país y vino y mató a su hermano. Empezaron a conquistar la tierra. Finalmente llegaron al palacio y ahí lo encontraron. Tuvieron que tumbar la pared para dejarlo libre. Y así es el diablo. El diablo sabe cuál es su debilidad. El diablo sabe cómo tentarlo. Él sabe cómo, y usted sabe, algunos de nosotros estamos presos, somos presos del diablo, estamos atados a su voluntad, porque siempre cedemos a la tentación. Algunos es de lujuria, otros es de la ansiedad y el afán, otros es de desánimo, muy resentidos. El diablo sabe que usted es prisionero de algún apetito y él sabe cuál es, y él sabe cómo tentarle a usted, y sabe cómo hacerle caer, y sabe cómo alejarlo de Dios. Para algunos es el dinero, tienen amor al dinero. Dice la Biblia que muchos son traspasados de muchos dolores. No podéis servir a dos señores, dice la Biblia. En una ocasión le llama al dinero, le llama como un Dios. Y el diablo sabe. Aquí en este pasaje Jesús, después de haber sido bautizado y lleno del Espíritu Santo, es llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado. Y nos va a mostrar cómo superar la tentación. Escuche, nunca va a usar su poder divino. Aunque él podía mostrar su poder que Dios le ha dado, nunca la va a utilizar. Y nos da este ejemplo para que no tengas el pretexto de decir, es que yo no puedo. Es que pues Jesús Él es divino. ¿Cómo no va a poder? Claro que Él pudo, yo no puedo. ¿Está enfrentando usted tentaciones en su vida diaria? ¿Cómo puede vencerla? Es lo que vamos a aprender aquí. 3 principios de cómo Satanás funciona, su estrategia. Note en primer lugar el tentador. Antes de analizar la tentación misma, queremos ver quién es el tentador y cómo opera. Satanás, recuerden, no es un personaje simbólico. Satanás no tiene cuernos como lo pintan por ahí, no tiene la mitad de su cuerpo de chivo y no está de rojo, no tiene un pico, un dielgo picando a la gente. Así no es Satanás, es un ángel de luz, un ser muy atractivo, muy inteligente. O sea, en verdad nos debería a nosotros dar pavor enfrentar al diablo sin la ayuda de Dios. Porque Satanás es manipulador, es muy inteligente, tiene tanta experiencia, es un ángel y se puede mover de un lado a otro como un rayo. Y es muy organizado. Tiene un ejército sumamente organizado, muy poderoso. La Biblia menciona la palabra la potestad del diablo, la fuerza, el poder del diablo. Pero Jesús fue llevado al desierto para ser probado. Note Mateo 4:1 conmigo, por favor. Entonces Jesús fue llevado por, ¿quién dice ahí? Por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Usted va a encontrar aquí 3 palabras. Va a encontrar diablo, tentador y Satanás en estos versículos. Cada uno habla de un aspecto diferente de él. Diablo, engañador, tentador, adversario, Satanás. Pero ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Ahora mire, Jesús no fue tentado o probado para que el Padre aprendiera algo de él. No es como cuando usted y yo somos probados. Dice la Biblia que te llevé por el desierto para probarte, para ver qué había en ti. Dios ya había probado a Jesús. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en el capítulo 3 de Mateo. Esto lo está haciendo para que toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra sepan que Jesús es vencedor. Y Él va a exponer a Satanás y sus tácticas y lo va a derrotar. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, por favor. Mire la experiencia de la tentación de nuestro Señor.
Lo preparó para que Él sea nuestro sumo sacerdote compasivo. Tenemos a Jesús como el sumo sacerdote. Pero dice la Biblia que Él se compadece por nosotros. Lo que voy a explicar en este momento es una rica doctrina y bendición de la posición de Cristo y cómo Él sabe lo que usted y yo sentimos. O sea, no es por comparar y no hay comparación, pero nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios amoroso, porque Él se hizo hombre. Y Él vivió como hombre, y Él anduvo en la tierra, y Él tuvo hambre, tuvo sed, sufrió pobreza, sufrió rechazo, nunca tuvo casa, ni siquiera donde recostar su cabeza, no tuvo ni siquiera una barca propia, ni un pollino, un asno propio, ni una tumba propia. Jesucristo vivió una vida enteramente en pobreza en Nazaret. Decían, algo bueno puede salir de Nazaret, despreciado y menospreciado por su creación. A lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. Él se compadece porque Él sabe que es enfrentar la tentación. Dice Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo, ¿qué dice ahí? Tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mire, Él fue tentado como un hombre, no fue tentado en ese momento como divino. Él se hizo hombre y anduvo en la tierra como un hombre. Este pasaje nos indica que como Él pudo superar esa tentación, ahora Él nos puede socorrer, nos puede ayudar a nosotros. Es por eso que usted puede vencer cualquier tentación que usted tenga. Hay quienes tienen la tentación del azar, de andar gastando dinero. Me decía un compañero que fue con un negociante y le dijo, vamos al casino. Y él gastó más de $5,000 en media hora. Y todavía quiere ir a la máquina para sacar más dinero y jugar más. ¿Por qué? Porque es una tentación, es un deseo carnal en la mente de querer ganar y gastar. O sea, hay todo tipo de tentación. Ahora, Jesús no fue tentado por el pecado, o sea, Él no pecó. Él no puede pecar. Dice Juan 14:30, dice que no, el diablo, el príncipe del mundo, nada tiene en él. Dice la Biblia que él no puede ser tentado por el pecado. Pero vaya a Hebreos 4:15. Esto califica al Señor a tener misericordia de nosotros. Él se compadece. Hebreos 4:15, ¿está conmigo ahí? Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué? En todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Note el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno, ¿qué? Socorro. Si usted quiere ayuda en querer vencer ese pecado, Jesús le ayuda, porque Él venció. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nos dio entonces el ejemplo de enfrentar la tentación. No solamente vimos que Él fue llevado al desierto para ser probado, pero Él fue tentado en el desierto por el enemigo. Regrese a Mateo 4, por favor. Quiero que vea conmigo que Satanás ataca en los momentos de mayor debilidad. Mateo 4:2 dice, después de haber, ¿qué dice ahí? Ayunado. ¿Cuántos días, mi querido hermanos? 40 días y 40 noches. ¿Qué tuvo? Tuvo hambre. Uno no puede ni 40 minutos y ya les da hambre. No se haga, imagínense. ¿Quién tiene hambre ya? Pero él después de 40 días y 40 noches, es un ayuno sobrenatural. Hemos visto 3 personas ayunar de esta manera. Moisés, Elías y Jesús. Note que su punto débil en ese momento era ¿qué? Era el hambre. El versículo 3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan. Jesús estaba físicamente débil. Y la tentación aquí no era solamente de pan, no era literalmente el pan el problema, sino aquí estaba Él haciéndole cuestionar de la provisión de Dios. Si eres hijo de Dios.
Y el diablo ataca cuando estamos descuidados. Pasaje muy conocido, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Se le compara a un león rugiente. No es un león, simplemente está hablando de su anhelo y deseo, pero hablando de un león, los leones esperan su presa. Esperan buscar al que se aleja de la manada cuando se descuida. Y Satanás está esperando el momento que usted se descuide. Si usted lleva días sin leer la Biblia, usted está descuidado. Si usted no ha orado, usted no es sobrio, no está velando. Si usted no ha sido fiel al Señor, Satanás espera el momento cuando usted es más débil. Por eso, cuando usted está enfrentando enojo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestra. Y después que dice, ni deis lugar al diablo. Es el momento débil. Hay otro pasaje que habla de la continencia del yugo, el deber conyugal. Y cuando se separan, dice, no tientes al diablo. Hay tentación por las necesidades físicas. O sea, la Biblia nos advierte de cómo el diablo sabe cómo meterse, cómo manipularnos, cómo poner duda. ¿Qué hizo con Eva? Le hizo cuestionar con que Dios ha dicho. Y le está diciendo el diablo aquí, si eres hijo de Dios, se supone que si el Padre te ama, te va a darla entonces de comer en este momento. Y muchos cristianos a veces en momentos de crisis, en vez de confiar en Dios, se quejan, buscan soluciones humanas que están fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, una persona que está atravesando por problemas financieros puede sentir la tentación de mentir para poder conseguir algún beneficio. Puede robar. Un hombre que siente que no le están dando la atención, empieza a buscar cosas que no debe mirar en su teléfono. Oh, qué pena me da hablar de estas cosas, pero es muy común. No recibe la atención que piensa que debe de su cónyuge y en el trabajo empieza a hablarle a alguien bonito. Es como el diablo empieza. A la señorita, al joven que sabe que debe esperarse al tiempo de Dios, a la voluntad de Dios, se le va a aparecer una persona que le hace sentir bien. Se siente la muchacha que no es muy atractiva, se siente, pero aquí viene el diablo haciéndole sentir importante. O sea, el diablo sabe. Es por eso que tenemos tantos cristianos que fallan y fracasan. No es que no sean salvos, no es que no tengan el Espíritu, es que no están en guardia, no están velando, no están atentos. Mi generación, yo soy de la generación High School 2022. En el 2023 se lanzó la conquista en Afganistán. Afganistán y después a Irak. Y los muchachos de mis compañeros, muchos de ellos fueron al ejército. ¿Se acuerdan cuando las Torres Gemelas fueron atacadas? Una unidad en este país. ¿Quién sabe qué fue lo que realmente pasó? Pero lo que sí sé es que muchos de mis compañeros se enlistaron en el ejército. Y decían, tenemos que pelear. Tenemos que hacer algo. Y compañeros con los que yo crecí, murieron en Afganistán, dando su vida. Yo me fui a estudiar a un colegio bíblico y era la noticia de cada día. George Bush fue el presidente que lanzó eso, junto con todos los demócratas. Era algo que aprobaron, pero después de unos años, ya sabe cómo en la política empiezan a criticar.
500 soldados habían fallecido. Ese era el número que aparecía en todos los noticieros, 500 soldados. ¿Para qué? ¿Qué guerra es esta? Subía a 1000, 1500, 2000. Para el 2004 salió el reportaje, 4000 jóvenes estadounidenses han muerto en el ejército. Ya la gente estaba mirando la guerra como algo desfavorable. Y había varios muchachos que eran del ejército que íbamos a la escuela juntos. Y entre ellos había un hombre mayor que tenía una familia y él estuvo en Kuwait. Estuvo en la guerra de los años 90, otra guerra de otro Bush. Y le pregunté a él, tú eres soldado, porque cuando los americanos les respetan mucho a los veteranos. Y me di cuenta que él era soldado, pues porque él se puso de pie el día de los veteranos y una honra especial. Entonces le empecé a hacer preguntas, oye, ¿dónde fuiste tú? Y él me dijo, no te puedo decir, es clasificado. Dije, poco así. Dime, ¿dónde andabas? ¿Por dónde te mandaron? Me dijo, es clasificado. Solamente te voy a decir algo, hicieron una película. No, pues son muchas, le dije. O sea, él no me dijo, le hice preguntas, y dije, ¿fue aquí? No, acá, no. ¿Un helicóptero? Esa mera es. Black Hawk Down. ¿Ya escuchaste esta película? ¿Dónde fue eso? ¿Cómo? ¿Pero qué parte? África es enorme, ¿no? ¿Cómo? Somalia. Él me dijo que él fue allí con un grupo, él era un encargado de un pelotón. Y él me decía que, no, dice, por ética no te puedo decir todo lo que estaba haciendo, pero vimos cosas muy terribles. Todo de balde en sí. Hay una gran diferencia, en mi opinión, ya entre paréntesis, en pelear por libertad y pelear por conquistar. Es muy diferente, muy distinto. Sin embargo, cuando salió ese número de 4000, yo rápidamente fui y le dije, mira, aquí está el periódico, dice 4000. Y su respuesta me asombró, me dijo, ellos tienen la culpa. Ahora, lo está diciendo un soldado que estuvo en Somalia y en Kuwait y estuvo en varios lugares. No viene de una persona que jamás ha sostenido un rifle. Viene de una persona que él estuvo en la frente de la batalla, en el fuego de batalla. Entonces él me dijo esto, me dijo, el problema es que todos esos muchachitos, son muchachitos, tienen 18 años, piensan que van a jugar, piensan que es un videojuego. Así me dijo él. Porque dijo, cuando yo fui, yo entré con 30 y regresé con 30. Y él me empezó a decir todas las cosas que escuchaba porque aún tenía amigos dentro del ejército. Dijo, hay un grupo de muchachos que entraron al palacio de uno de los más arriba y ellos ya cuando estaban en Irak, entraron al palacio de Saddam Hussein y en vez de estar en alarma, y se empezaron a quitar su armamento todo y se empezaron a clavar en la piscina. Estando en Irak. Y dijo, mientras ellos estaban nadando en la parte de arriba, en el techo, ahí estaban los enemigos y vieron cómo estaban ahí libres, sin protección. Y ahí se mataron como unos 40 muchachos porque era una piscina enorme. Y él me dijo, cuando yo iba al ejército, le decía a mis muchachos, son 30, vamos a entrar, y los agarraba y los decía, ven para acá, mira, y aunque es un grandotota aquí, mira, pero tiene mente a veces todavía de un muchacho, mira, ponte bien, hijo, vamos a entrar al campo de la batalla, ¿estás conmigo? Ven, sígueme, pero sígueme bien, hijo. Y dice que él se iba con ellos, entraba, y cuando daban la vuelta, él era el que siempre daba la vuelta. Me dijo una ocasión, dice, se me apareció alguien, y dice, yo tuve que quebrarle el cuello. Y él le decía, hijo, donde quiera, porque él decía, son puros muchachos. ¿Cuántos años tienes? Era igual así, como ellos, igualito, tiernos. Que quieran el caldito de su mamá todavía. Dame un caldito de tortilla, mamá, por favor. No son hombres sanguinarios, no son hombres con una mente a veces dispuestos a matar y quitar la vida. No son así. Son muchachos a veces que se quieren escapar de su casa, que le dan una educación gratis, hasta papeles, porque son hispanos. Y a propósito, el ejército está lleno de gente hispana. Más de 50% son nuestra raza. Ahí están los Pérez, Hernández, todos ahí están en el ejército. Y él decía, el problema es que tienes que meterte en la mente de este muchacho que no está alerta.
Es una aventura para él, es un videojuego, pero no, hijo, una bala te va a matar. Decía, el enemigo viene vestido de mujer con unas bombas debajo de sus vestidos y hasta nos mandaban niños con bombas, niños, y ahí se estallaban enfrente de nosotros. El enemigo no le importa sacrificar a nadie con tal de que cumpla su misión. Y había minas, había trampas, venía de arriba, había francotiradores. Siempre tenías que estar alerta. Pasábamos días sin dormir. Y esa es la imagen que nos pinta la Biblia del diablo. Que no podemos bajar la guardia. No puede usted dormir y descansar sin saber que hay un enemigo. No puede andar viviendo su vida pensando que todo está bien. Nunca encienda su teléfono pensando que no va a haber tentación. No salga de su casa y hable con cualquier mujer sin pensar que hay tentación. O es mejor exagerar así que caer y ser tumbado, caído fácilmente porque usted no está alerta. Tiene que aprender a caminar con Dios, leer la Biblia, porque existe el tentador. Gracias, muchachos, puedes tomar asiento. Pero quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 4, quiero que veamos la tentación. Recuerde, la tentación es un ataque directo del enemigo. Y el propósito es desviarlo a usted de la voluntad de Dios. Y Satanás no solo busca hacer que usted caiga. Él quiere que usted se amargue. Él quiere que usted sufra. No es suficiente nada más que usted cometa pecado, mi querido hermano, y sea un adúltero, pero que usted pierda a su esposa, el respeto de sus hijos, que haya una deshonra en su vida por toda su vida. Eso es horrible, eso es terrible. Pero Jesús en su humanidad experimentó la tentación. Su respuesta, aquí la vamos a ver. Note la tentación de la provisión de Dios. Satanás viene a tentarle sobre la provisión de Dios. Mateo 4:3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás aquí atacó a Jesús en sus necesidades físicas. Buscó que supliera su hambre fuera de la voluntad de Dios. Y la tentación no era solo sobre el pan, recuerde, era de confiar en Dios. Porque Jesús está citando Deuteronomio 8:3, acompáñeme allá por favor. Y él cita este pasaje para enseñar que la verdadera vida proviene de Dios. Dios es el que nos da la vida, Dios es el que nos sustenta, Dios es el que nos provee. Y es una gran tentación para muchos que estamos en este país trabajando y trabajando y trabajando. Porque mire, el trabajo que es bueno y Dios lo diseñó. Dios cuando hizo a Adán lo puso en el Edén y lo puso a labrar la tierra. Dios no quiere que el hombre sea flojo. Dios no quiere que el hombre sea un holgazán. Él quiere que sea trabajador. Hace unos días, ¿se acuerdan? Mi pastor estuvo aquí predicando y enseñó de una ilustración que muchos de los que venimos a este país venimos a trabajar. Y vienen a la iglesia y tienen 2, 3 trabajos, pero no tienen tiempo para ¿quién? No tienen tiempo para Dios. El motivo es noble, el propósito es noble. Sin embargo, el diablo usa eso para desviarnos de sus caminos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 13, y te afligió, y te hizo tener, ¿qué dice ahí? Hambre. Pero mire, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta es una verdad que le está enseñando sobre la provisión. Dijo, cuando estabas en el desierto, yo te llevé al desierto y te hice pasar hambre, pero después te alimenté. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Qué es maná? ¿Alguien sabe qué significa la palabra maná? ¿Qué es esto? La gente salía, ve unas bolitas ahí. ¿Qué es esto? Y le dijo Dios, esto va a ser tu pan, pero ¿cómo? Y las bolitas, y era como se amasaban, y así es como hacían el pan, y cada día tenían que recoger, pero Dios les daba pan para cada día. No les daba para 2 días, ni para 3 días, era para cada día. Y solamente para su familia, lo que necesitaba. No era para ayer. Era nada más para lo que se agarraba de más, se echaba a perder. Se agarraba para 2 días, al día siguiente aparecía podrido. Entonces Dios decía, le estaba dando un ejemplo, estaba diciendo, tienes que confiar en mí cada día. Entonces la gente ya le llamó, ¿qué es esto? ¿Cuánto qué es esto trajiste? No, pues traje lo que no es suficiente. Y Dios le dio pan del cielo.
Ahí le dice alimento de ángeles. Significa en el cielo vamos a comer, ¿no? ¡Qué bendición! Y no vamos a subir de peso en el cielo. Allá no va a haber diabetes ni nada de eso. Allá, mire, ¿a dónde se va? Pues quién sabe, pero mire qué bendición. La promesa aquí es que Dios proveyó de manera milagrosa. ¿Usted cree que Dios le puede proveer a usted de una forma milagrosa? ¿O solamente lo está mirando en sus fuerzas, en su habilidad, en lo que usted sabe hacer? Esa es una gran tentación del diablo, que eso lo desvía de Dios. Aquellos que entonces faltan o fallan en caminar con Dios, en darle tiempo a su familia, en ir a la iglesia, en ser fieles a Dios por su trabajo, por buscar lo que Dios mismo promete dar. Está cayendo en la tentación del diablo. Porque creo, yo me imagino, quizás estoy mal, pero la mayoría de los que estamos aquí no estamos trabajando para comer, a veces trabajamos para gastar y comprar más, y un segundo auto y pagar deudas y un montón de cosas. Nos hemos metido en problemas y ahora estamos buscando cómo salir, cómo superar esas deudas, los cuales el mismo pecado nos hizo caer ahí. El pecado de la codicia, el pecado de comparación, el pecado de querer tener lo que no debemos tener, lo que no es nuestro, lo codiciamos carros, codiciamos aparatos, la mayoría. En Mateo 6:33, quiero que vea conmigo este pasaje, una promesa. Recuerde que Dios provee, pero Él provee a su tiempo y a su manera. Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. O sea, Dios promete añadirle, darle lo que usted necesita. Tengo que repetírselo, porque a veces nosotros pensamos que yo le puedo pedir a Dios lujos. Miren, usted puede pedirle a Dios lujos y Él se los va a dar cuando Él quiera, pero Dios promete sin duda darle lo que usted necesita. ¿Qué es lo que necesita? Un lugar donde vivir. ¿Qué es lo que necesita? Comer. ¿Qué es lo que necesita? Abrigo, zapatos. ¿Qué me necesita en este tiempo? Necesitamos un teléfono necesario, un carro necesario. Son cosas que necesitamos. Hay un pasaje que dice, no me des más, dame nada más lo que es necesario para que no me olvide de ti, porque Dios sabe muy bien que aquella gente que a veces tiene mucha abundancia, el mismo dinero se convierte en esa tentación que les hacen blasfemar contra Dios. Aquel cristiano que enfrenta entonces problemas económicos tiene la tentación de ser deshonesto, de robar también, de mentir en sus impuestos, de aceptar servicios que no debe tener, o de ir y alejarse de Dios al buscar un segundo, tercer trabajo que le va a afectar. Un pastor amigo mío decía que él compró una casa en Palmdale y él tenía su negocio en Los Ángeles. Ya llevaba meses y meses, sentía a su esposa fría, sus hijos fríos. Él estaba en casa nada más el domingo, pero los hijos no querían pasar tiempo con él. Y él decía, oye, ¿qué tienen? ¿Qué les pasa? Y ahí se empezaron a pelear y en esas peleas salió, pues tú nunca estás. No, pero les tengo casa, les tengo carro, les tengo todos los aparatos. Hijos, no, nosotros no necesitamos, te necesitamos a ti. Es muy diferente. Porque recuerde, el amor va a la mano del contentamiento y el contentamiento supera muchas cosas. Aunque no tengamos nada, pero nos tenemos a nosotros. Sí, eso nos ayuda a aguantar mucho. Pero ¿qué sirve tener tantas cosas y después ni siquiera las disfrutamos juntos? Cada quien en su consulado, cada quien haciendo lo que quiere, incluyendo los hijos, cada quien. Esa es la tentación de la provisión. Vemos la tentación de las promesas de Dios. Regrese a Mateo 4. Aquí le hace cuestionar la Biblia. Usted va a notar que Satanás tuerce la Biblia aquí. Es experto en torcer la Biblia. Dice Mateo 4:5. ¿Están conmigo ahí? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí está citando el diablo, conoce la Biblia, Salmo 91 del 11 al 12. Pero él omite el contexto, él omite algunas cosas. Aquí le está haciendo cuestionar sobre la protección de Dios.
si Dios le protege, porque Dios ha prometido proteger. Y cuando el diablo viene a tentarle, le hace dudar de lo que Dios quiere hacer para usted, de su protección, de su provisión, de las promesas que Él ha hecho. Vemos enseguida la tentación del plan de Dios en Mateo 4:8. Otra vez le llevó al diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. ¿Por qué o cómo? Si postrado, ¿qué? Me adorares. ¿Qué le está ofreciendo aquí? Gloria, honra. Lo llevó a un lugar alto, dicen algunos que es como 500 pies de alto, el pináculo del templo, y le mostró todo. Le dijo, mira, si tú me adoras en este momento, todo esto será tuyo. Le está ofreciendo en verdad un atajo, porque Jesús, para recibir gloria, tiene que sufrir. Y el sufrimiento es un proceso. Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. En Romanos 8:17 dice, si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. ¿Qué le está ofreciendo el diablo? Le está ofreciendo recompensa sin sufrimiento, recompensa sin obedecer a Dios. Le está ofreciendo a lo que a veces el mundo busca y quiere sin que venga a través de Dios. Es el deseo humano de evitar el proceso difícil y tomar la salida más fácil. Es lo que el diablo hace con el muchacho. Dios le enseña a través de su Biblia que no es bueno que el hombre toque mujer. Debes guardar tu pureza para casarte bien. No andes besando a una muchacha, no andes abrazando, no andes acostándote con ella. Tienes que esperarte hasta que tu papá de ella te la entregue. Estoy mirando a ti, bro. Pero eso es fuera de otro mundo. Yo sé que eso es antiguo, ya no es lo que este día se practica y se predica, pero la Biblia sigue siendo Biblia. Y usted, padre, tiene que enseñar eso a sus hijos, aunque usted no haya obedecido como debe de ser. Usted cometió sus errores, usted cometió sus pecados, lo que sea. Usted diga, ya aprendí, yo no quiero que mis hijos repitan lo mismo. Y usted tiene todo el derecho de decirle, esto es lo que Dios quiere para ti. Y si el niño le dice, ¿y tú? ¿Y yo qué? Cállese, estoy hablando con usted. Y usted tiene que dejarle saber que no importa si usted no hizo lo que usted debería hacer, usted está pagando, usted va a pagar por su pecado, pero dice, yo te tengo que enseñar lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, mi querido hermano, enseña a sus hijos que no ande ahí noviando con cualquiera, tiene que ser algo serio. Cuando ya esté listo, preparado para casarse, es tiempo de iniciar un noviazgo o un cortejo, porque eso es lo mejor. Pero el diablo dice, no, mira, aquí te voy a dar las bendiciones ahorita, abrázala, pásate un buen tiempo con ella, y luego resulta que ya vienen otros problemas. ¿Por qué? Por no esperarse a las bendiciones de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ya estoy con la equivocada. Ella se llamaba Marta. Pero qué bendición es que el joven se case con la mujer que Dios tenía para él. ¡Qué bendición, mi brother! ¿Dónde conoció a tu esposa? Pues en la iglesia. Y cuando te casaste, ¿quién te la entregó? Su papá, Lucio Pérez. Yo fui a muchas bodas y nunca ponía atención. Que no importaba la boda de otro, yo importaba la mía. Ahí sí puse atención a todo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están diciendo? ¿Practicamos? Ni me acuerdo si practicamos. Sí practicamos. ¿El día antes? Es que no me acuerdo yo el mero día. Pero esa es la pregunta. ¿Quién da la novia? ¿Quién la entrega? Y eso me habló mucho. Ya fue cuando me empecé a preocupar. ¿O no? Porque muchas veces ella y yo veníamos a la iglesia, platicábamos, no, que Dios te bendiga, orando por ti. Pero esta vez ella va a venir conmigo. Y ahora es mi responsabilidad de ser su guía espiritual, que es la cabeza que Dios ha puesto, de ser su protector, su proveedor. Yo tengo que amarla como Cristo amó la iglesia, entregarme por ella. Dije, hasta la empecé, yo ya lo había pensado, ya lo había orado y todo, pero emocionalmente hasta ese momento fue que lo sentí. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Todavía quieres venir conmigo? Ya tengo mis maletas, dijo. Ya no hay otra. Hermanita, de la verdad aquí, testigos, ¿tú querías echarte para atrás en ese momento? ¿No?
Todavía puedes, ¿eh? Todavía. Después de 15 años, no, hombre, ya no se puede. Pero ¿sabe por qué yo pienso que Dios nos ha dado victoria en el matrimonio? Porque aprendimos a esperar el proceso, que es muy difícil. Empieza en orar, empieza en evitar la tentación, continúa en someternos y obedecer todo lo que me pidieron. Lo que su papá me pidió, lo que su pastor me pidió de ella, lo que mis papás me pidieron, todo. Yo les he dicho, cuando iba a comer con ella, me mandaban 3 de sus hermanos y tenía que pagar para sus 3 hermanos. Y luego mi papá me mandaba 2 más a mí conmigo. Yo estaba pagando para 7 personas y me quejé, oye, ¿qué está pasando? Voy a pagar por 7 personas. Me digo, para que sepas qué es pagar por una familia. Me ayudó mucho, la verdad. Y doy este ejemplo muy sencillo porque ¿cuántos de nuestros jóvenes no pueden llegar bien a casarse? Hay mucha tentación. La voluntad de Dios implica proceso y paciencia. Vimos el tentador, la tentación. Y número 3 y último, quiero que vea la victoria y recompensa. El diablo le ofrecía gloria y poder sin la cruz, pero Jesús rechazó. Ahí le dice que Jesús resistió y lo que el diablo hizo es que él huyó. El diablo huye cuando resistimos. ¿Está ahí en Mateo 4? Versículo 10. El diablo entonces, ¿qué hizo? Le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Acompáñame a Santiago capítulo 4, por favor. Quiero recordarle la forma en que Jesús se defendió. ¿Usó poder divino? ¿Había ángeles ahí protegiéndole? ¿Qué usó? La obediencia de la palabra de Dios. ¿Correcto? Y usted va a ver que después de que él venció, vinieron los ángeles. ¿Pero qué hizo el diablo? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué va a hacer? Y huirá de vosotros. Ahora note que Santiago nos enseña que la clave para vencer al enemigo no es solamente resistir. Primero debemos, ¿qué? Someternos a Dios. Cuando usted se somete a su voluntad, a su obediencia, Dios le da su protección y le da fuerzas. Acompáñeme a Efesios 6, por favor. Recuerde que la obediencia a Dios nos da entonces la autoridad de resistir al diablo, nos da la fuerza para pararnos contra Satanás. Sin la voluntad de Dios, sin la bendición de Dios, usted no puede contra el diablo. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué cosa? Firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Note que la resistencia al enemigo no es pasiva, es activa. Usted debe equiparse con la armadura de Dios. Eso requiere obediencia de su parte. En Efesios 6:13, ahí mismo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo dice ahí? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. O sea que existe el día malo. ¿Cuál es ese día malo? Es el día que el diablo va a venir a tentar. Y usted debe estar preparado y listo. ¿Sabe por qué? Porque aunque el diablo se fue, dice la Biblia en Lucas 4:13, y cuando el diablo hubo acabado con toda la tentación, dice, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Va a regresar. Cuando usted resiste al diablo, él huye. Pero empieza otra vez. Para mi experiencia, he ayudado a muchachos jóvenes a superar sus problemas de adicciones o lujuria con este principio. En 1 de Juan nos habla de ser vencedores. Jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Por eso sois fuertes. Si usted quiere fortalecerse en vencer la tentación, tiene que llenarse del Espíritu, tiene que obedecer a Dios. Va a venir la tentación y la vas a superar en el poder de Dios, por la gracia de Dios. Eso te va a hacer más fuerte. La próxima vez que venga la tentación, otra vez lo mismo. Ponte la armadura de Dios, obedece, sométete a Dios y te vas a hacer más fuerte. Va a llegar al punto donde ya no vas a sentir esa tentación. Eres muy fuerte.
Es que no puedo dejar de mirar cosas sucias. ¿Sabe cuántos vienen a la iglesia confesando el mismo pecado? Domingo tras domingo, domingo tras domingo. Porque el diablo sabe, el día malo viene cada vez, cada día. No pueden superar. Pero cada vez que usted supera una tentación, mire, recuerde, el diablo va a regresar después. Va a huir en ese momento, pero después va a regresar. Y no va a dejar de regresar. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que el diablo sea atado y sea lanzado. Ven a Corintios 10:13, quiero que vea que Dios envía su provisión después de la obediencia. Dios no abandonó a Jesús. Recuerde, dice que cuando le dejó, vinieron ángeles y le servían. ¿Los ángeles llegaron después o antes? Ven a Corintios 10:13, estamos ahí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahí, antes de leer, antes de seguir. Cualquier tentación que se está enfrentando es una tentación, dice la Biblia, humana. Significa que todos vamos a ser tentados de una forma u otra. Y usted no está solo, no es el único, no solamente yo, no, todos. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser, ¿qué? Tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida para que podáis soportar. Hermano, ya me caíste bien. Dios sabe lo que Jorge puede soportar. Yo les he dado el ejemplo que pues, Dios nos ha dado a todas estas niñas acá enfrente de mis hijas. Y a veces vamos a la tienda y les digo que nos ayuden a cargar. Y a cada una de ellas les damos según la capacidad de sobrellevar la carga. La mayor, ella puede llevar los galones de leche, la carne. Y aquí viene la segunda, Lidia. A ella le damos una bolsa de arroz. Ellas casi son igualitas. Les damos, pero a mí la más débil es acá. Especialmente esta que está aquí. Que se ve bien bonito con ese moño, pero no puede cargar nada. Le damos una bolsa de Sabritas, medias vacías, con puro aire. Porque es lo que ella puede sobrellevar. Pero ella dice, no, yo quiero llevar la leche. Le digo, hija, por favor, cálmate. Y aquella dice, no, yo siempre cargo la leche, estoy cansada. Hija, por favor, yo sé que tú puedes. No seas floja. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando ve aquí un muchacho y dice, Dios, yo sé lo que tú puedes soportar. Ahí está la salida, ¿ves? Esa es la salida. Dios siempre da la salida. Ahí viene la tentación de qué? ¿Qué te tienta? ¿Las drogas? Dios siempre da. Voltea, pues mira la salida, ahí está. ¿Sí la ves? Y ahí viene la tentación de las mujeres. ¿Sí, verdad? ¿Qué vas a buscar? La salida. En el trabajo te dice, mira, vamos a hacer este asunto, el patrón se va y pues nos vamos a quedar con la mitad, ¿qué te parece? Mirando la salida. Fui a un restaurante aquí a Anaheim. Estábamos comiendo, no sé qué, habíamos... la cuenta iba a ser más de $200. Éramos como unos 16 personas. Y viene la mesera, nuestra máquina no funciona, va a tener que ser efectivo. Yo le dije, una cena gratis. Se me quedó mirando, ¿por qué gratis? Porque tu negocio es IHOP. Ustedes deben aceptar tarjeta, ¿no? Entonces es gratis. Se me quedó mirando, no, pero es que la máquina no funciona. ¿No me dijiste antes de comer? Gratis. Después regresa, la máquina está funcionando. Por eso yo hice eso, porque sabía. Miramos, está $200 la cuenta, mitad y mitad. Le voy a decir que la máquina no funciona. Sí me estoy explicando cómo el diablo puede tentarnos de diversas maneras. Pero Dios no va a dejar que él sea tentado. Ándale, que al punto que diga, pues no pude, Dios, no pude resistir la tentación. Soy hombre, tuve que hacerlo, no hay opción, no tuve opción. Pero Dios dice, no hay ni una tentación que no sea
humana, sino que con la tentación siempre da. Córrele, bro, corre a la salida, pero córrele con ganas a la salida, salte, bro. No, ya lo agarraron, imagínense así. Hermano, no te enojes, hermano. El problema no es que no podemos. Ya no vamos a darle entonces nos vamos a hacer tampoco que no sabemos cómo. Jesús nos muestra cómo. Al someterse y obedecer y confiar en la palabra de Dios, sabiendo que el diablo funciona en querer hacernos dudar, en hacernos nos quiere alejar de Dios, pero usted sabe que la clave es decir siempre escrito está. Yo no sé qué tentación está enfrentando usted, pero Jesucristo nos enseña cuál debe ser nuestra mente durante la tentación. Observe el tentador, el diablo es real y él viene a tentar. Pero Dios promete victoria cuando usted confía en Él. Padre Santo, doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a vencer la tentación, a superarla, a no ceder a la tentación, a no caer en tentación. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos fortalezcas, Señor. Tú sabes cuáles son nuestros puntos débiles. Sabes, Señor, en qué área estamos flaqueando. Te pido, Padre, que nos perdones, nos ayudes, Señor. Quizás no estamos caminando contigo como deberíamos. No estamos viviendo una vida en santidad como debemos. Que este mensaje, Señor, sea un despertar. Sea un punto donde, Señor, analizamos y examinamos nuestra comunión contigo. Te pido, Padre, que tú nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos ayudes a resistir al diablo ya después de someterte a ti. Te amamos, Padre. Danos gozo, alegría. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.